Saludo a todos. Hoy no estaremos hablando de semifinales o semifinales de la Copa Mundial. Abordaremos el tema de etiqueta sobre Argentina como país racista. Y la razón por la cual estamos abordando ese tema hoy es porque hay una muchacha que nació en Haití en el 2009 y que en una familia argentina lo adoptó y lo llevó a Argentina en el 2010. Y ahora forma parte de la selección argentina de los menores de 20 años de fútbol. Sin perder tiempo, vamos a enseñarle las imágenes. Esos dos hombres que estamos mirando, a su izquierda está un expresidente argentino. Su nombre es Domingo Faustino Sarmiento, de origen español. Y a nuestra derecha, cuando estoy mirando, está el señor Juan Bautista Alberti, que fue un diplomático de origen italiano. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Durante la presidencia del señor Sarmiento, él encontró al señor Alberti, para promover lo que se llamó en ese entonces blanqueamiento de la raza argentina. De ahí vino el ¿Cuál fue la política? Como lo saben ustedes, Argentina conoció la esclavitud al igual que muchos países de América. Cuando él llegó al poder, él se juntó con Alberti, el expresidente Sarmiento, se juntó con el diplomático Alberti para blanquear la raza argentina. ¿Cómo lo hicieron? Abrieron las puertas para que muchísimos inmigrantes de Italia y de España fueron a Argentina. Y en segundo lugar, en las guerras de la independencia y las guerras que tuvieron en contra de Paraguay, ellos mandaron a los africanos o personas indígenas o de origen africanos para que tuvieran ocupado el primer lugar encabezando las tropas para esas guerras. Así fallecieron muchos negros o muchos indios y africanos de origen en esas guerras. Como ustedes lo saben, la guerra en contra de Paraguay era provocada por un expresidente López y que era un amante de Bonaparte, el presidente francés. Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos a decirle que ellos lo que hicieron para blanquear la raza argentina, mandaron a buscar a esos europeos de Italia y de Argentina y también facilitaron la muerte de esos soldados que le habían prometido libertad, que le habían prometido un mejor trato si hubiesen peleado en esas épocas. Pero también hubo otro factor que redujo o disminuyó la presencia africana o orígenes africanos y indígenas en esa época, que eran algunas enfermedades. Pero no vamos a quedarnos hablando de ellos, tendremos tiempo para hacerlo. Y vamos a pasar a otra imagen. La otra imagen que vamos a pasar es a Leandro. Ese es el primer futbolista
de origen africano que formó parte de la selección de la selección argentina de fútbol. Su nombre, como ustedes lo pueden saber, es Alejandro Nicolás de los Santos. Nació en los años 1902 en Argentina, pero la verdadera familia o los verdaderos padres de él no se ha mencionado, no tienen precisiones sobre eso, pero saben que él es de raíz africana. Su nombre es Alejandro Nicolás de los Santos, jugó para la selección argentina, fue el primero en ocupar ese lugar, llegar a ser miembro de la selección argentina de fútbol. Pero hablando de eso, él no fue el único. Hasta ahora vamos a mencionar a otro, que es otro nombre que ustedes pueden ver. Ese, ¿cómo se llama? Si ustedes allá, quizás algunos de ustedes lo saben, que es José Ramos Delgado. Ese José Ramos Delgado tiene la particularidad. Jugó para la selección argentina en la Copa Mundial del 1962, pero también jugó con Pelé, fue campeón con el equipo de Santos. Entonces, fue un tremendo defensor, fue capitán de la selección argentina en 17 ocasiones de las 25 veces que jugó para esta selección, es decir, la selección argentina. Y vamos a pasar a otro. Ese ya lo había mencionado, se lo habían visto, quizás ustedes ya lo saben. Su nombre es Héctor Vale, o Héctor Pele, o Héctor Baile, como lo quieren decir. Él era el portero sustituto o de la selección que ganó la primera Copa Mundial para Argentina en el 1978. Él era reserva o sustituto del portero Osvaldo Fiol, que ustedes conocen muy bien porque ustedes son amantes del deporte. Él fue campeón con el equipo argentino en el 1978. No solo fue uno de los 3 jugadores con raíces africanas que han defendido los colores en fútbol de la selección argentina, pero también fue el primero de origen africano a ganar la primera Copa Mundial con Argentina. Es decir, Héctor Belli o Héctor Vale es historia, hizo historia porque fue el primer portero sustituto de origen africano que ganó la Copa Mundial por primera vez con Argentina cuando estaba jugando Kempes, Pasarela, Ardiles, etc. Y la otra imagen es el motivo principal de este reporte, que es un muchachito que nació en Haití en el 2009. Después del desastre del 2010, el terremoto en el 2010 en Haití, una familia argentina lo adoptó y lo llevó para Argentina. Muy temprano fue miembro de una academia, pero fue tan excelente, ascendió rápidamente y hoy forma parte de la selección de los menores de 20 en Argentina. Entonces, están hablando de muchas personas diciendo que el racismo y todo eso. Entonces, la razón por la cual que yo hago ese reportaje es para decirle a las personas que los niños generalmente toman la forma del envase.
Y no voy a quedar mencionando tanto a él. Su nombre es Stephen, tiene un apodo Kiki Ramos. Entonces, él es un jugador con mucho talento. Vamos a esperar a ver si puede llegar a formar parte del equipo senior de Argentina, pero no estamos ahí. Voy a estar hablando con ustedes para quitar las imágenes. Este joven, Stephen Kiki Ramos, tiene la posibilidad de seguir haciendo historia. ¿Por qué? Como le había dicho, muchos argentinos no saben su verdadera origen, porque esos dos hombres que formaron parte de la primera imagen que le enseñé, hablando del expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento y el ex diplomático Juan Bautista Alberdi, ellos vinieron con una política de blanqueamiento de Argentina y hasta cierto punto lograron. ¿Cómo lo lograron? En primer lugar, hicieron venir a Argentina un paquetón de personas de Italia, en mayoría, y de España. Entonces, por eso que ustedes vieron, se dan cuenta que la mayoría de los argentinos tienen apellidos italianos o españoles. ¿Qué otra cosa que hicieron? Prometieron mejor tratamiento a los de origen, los indios y los de origen africanos, y iban a pelear en las guerras. Y hablando de indígenas y africanos, ustedes saben que la razón principal por las cuales que fueron a buscar a los africanos para venir a América, en este caso estamos hablando de Argentina, era porque habían matado a muchos indios que eran nativos de América, y también muchos de ellos se habían muerto debido al trabajo forzado de cortar la caña, etcétera, que hacían. Entonces, como nada más estaban interesados en el dinero, tuvieron que ir a África para traer personas que podían hacer ese duro trabajo. Cuando estamos hablando de racista en Argentina, nosotros a veces tenemos la tendencia de confundir xenofobia y racismo. Son dos cosas diferentes, porque desde que nosotros vemos a racismo, estamos viendo a diferentes razas. Entonces, debido a eso, una raza se siente superior a otra, por eso que discriminan, por eso que maltratan a la raza que ellos creen que es inferior. Sin embargo, xenofobia en inmigración es miedo, temor o, ¿cómo podría decir? Es temor, miedo de una raza o de un grupo de personas por dónde que vienen, por sus raíces, podría decir, por su etnicidad. Eso es xenofobia en inmigración o inmigración xenofóbica, si se podría decir así. También, algunas veces, nosotros tenemos la tendencia de referirnos a los hispanos como una raza. Hispano no es una raza. Hispano es lo que le digo, eso depende de dónde viene, de uno que uno ha obtenido de su familia o de su origen, y también es una cosa que tiene que ver con la etnicidad, pero no tiene nada que ver con raza. Es decir, que son dos cosas diferentes. Nosotros sabemos que Argentina no es el único país
donde existe discriminación. No es el único país donde existe el racismo, pero los dos mencionados anteriormente, a saber, el expresidente Sarmiento y el ex diplomático Alberdi, de origen italiano, Alberdi, y Sarmiento, de origen español, son los que practicaron la política de blanqueamiento de Argentina. Entonces, sacaron a los negros de los censos, es decir, no contar a los negros. Entonces, por eso los niños, cuando nacieron y creciendo, le decían que ellos, la raíz de ellos, vienen de los europeos que habían llegado en los barcos. Y yo no sé si ustedes lo saben y si ustedes se recuerdan que el expresidente argentino Carlos Menem una vez hablando dijo que ellos, Argentina, no tiene el problema de racismo, no tiene problema de africano, porque ellos nada más son blancos. Brasil es el país que tiene problema con los africanos, que tienen descendientes africanos, que tienen que brigar con los negros. Pero eso no es parte del problema argentino. Entonces, imagínense, niños que van naciendo, creciendo y escuchen eso, entonces están un poco confundidos. Entonces creen que de verdad que ellos tienen una origen blanca. No saben la otra parte oscura, que es que tienen descendencia de los indígenas o los indios y de los africanos. Entonces, ¿cómo ustedes podrían explicar que en los años, en el siglo XIX, antes de la guerra de independencia y un poquito después también, un poquito antes y quizás después, había una gran cantidad de personas con raíces indígenas o con raíces africanas viviendo en Argentina? Y de repente dejaron de contar a ellos en los censos. Y de repente es como si ellos no existían. Y las enfermedades, como estaban viviendo en los barrios desfavorizados, en los barrios marginados, entonces ellos son los primeros a morir. Y cuando mandaban a ellos a la guerra, que estaban enfrente, también fueron los primeros víctimas. Entonces, por eso que se había reducido en forma considerable la cantidad de personas con origen indígenas o con orígenes indígenas o africanos. Entonces, habían disminuido. Entonces, otra cosa, como dejaron de contar a ellos, entonces no se podía investigar. Hasta recientemente a una compañía, un grupo de personas que están haciendo un trabajo para que los argentinos puedan saber su verdadera identidad. Y también puedo decir, para referirme al joven haitiano Stephen Kiki Ramos, de seguro que está conociendo, que está viviendo momentos difíciles en su vida por ser tan joven. Pero nosotros sabemos todo, que la discriminación nada más no es una cosa exclusiva a Argentina. El racismo no es una cosa nada más que se ve en Argentina. Eso es mundial. Eso existe en todas las partes. Pero ¿por qué Argentina es que lleva la etiqueta? Hay varios motivos, pero para mí, el principal es la política de blanqueamiento practicada por el expresidente Domingo Faustino Sarmiento y el ex diplomático Juan Bautista Alberdi. Porque los niños, cuando nacen y crecen, entonces escuchan esto como lavado del cerebro, diciéndole a ellos que sus raíces son blancas, sus raíces son europeos, sus raíces vienen de los barcos que trajeron a esos hombres aquí a Argentina. Entonces no tienen otra cosa, no le enseñaban eso en la escuela. Entonces, para decirle que de dónde vienen. Entonces ellos también tenían una gran confusión de no saber de dónde vienen. Entonces, cuando, por ejemplo, el mismo presidente, el actual presidente de
Argentina, que es el señor Javier Milei. Entonces, también quizás ha crecido aprendiendo eso. Entonces, no importa, no importa lo que usted tiene como conocimiento, pero si usted no sabe de dónde viene, es un poco difícil que usted lo reclame. Como ahora hay entidades que están trabajando sobre eso. Por eso que nosotros podemos saber que actualmente o recientemente en los censos se ha dicho que hay 300,000 personas con origen africana o indios, o 300,000 negros viviendo en Argentina. Eso les sorprende a ustedes, pero nada más. Hay 16,000 en Bolivia, 10,000 en Chile y 8,000 en Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se habla de racismo se refiere a los argentinos? La causa principal, expresidente Sarmiento y diplomático Alberti. Nosotros que estamos viendo en Estados Unidos, en República Dominicana, en Chile, en Francia, nosotros sabemos lo que es discriminación. A veces discriminan en contra de nosotros y nosotros nos preguntamos por qué. Incluso en nuestros países de origen también existe la discriminación, porque no se puede hablar de racismo, porque el racismo es cuando hay diferentes razas. Pero porque la persona tiene su piel un poquito menos oscura, cree que es superior a la otra y discrimina contra esas personas. Yo me recuerdo en mi tiempo viviendo en República Dominicana, cuando anuncian o estaban buscando personas para empleo, para secretaria y cosas así. Yo me recuerdo los discursos, yo me recuerdo lo que ponían en los periódicos, pero eso es discriminación. Eso no es una cosa exclusiva que se hace nada más en Argentina. Aquí en Estados Unidos existe la discriminación. Donde quiera que hay diferentes razas, hay diversidad de razas, la discriminación existe. La discriminación está. Pero yo espero con respecto a ese joven futbolista que es tan talentoso, Stephen Kiki Ramos, él puede escribir nueva historia en Argentina y que podría llevar a los negros, los africanos o los descendientes de africanos a ser más orgullosos. Porque, como le había dicho, hasta ahora hay 3 jugadores con raíces africanas que hayan formado parte de la selección argentina. El primero fue Alejandro. Alejandro fue el primero que lo hizo. Y después, ¿ok? Tenemos el último que fue Héctor Belli, que fue campeón como reservista, como portero reservista detrás de Ubaldo Batista Fiol. Entonces, él fue campeón. Él levantó el trofeo como campeón. Pero también no se puede olvidar el hombre José Ramos Delgado. José Ramos Delgado no solo fue un defensor talentoso, con mucho talento, talentoso, pero también fue capitán de la selección argentina de fútbol, 16 veces de las 25 veces que haya jugado con la selección argentina. Y además, él fue campeón con el equipo brasileño Santos cuando estaba Pelé. Él jugó la Copa Mundial del 1962. ¿Por qué no? Stephen Kiki Ramos sigue trabajando. Yo sé que tú estás atravesando, tú estás pasando por momentos difíciles con discriminación al ser tan joven, pero yo estoy seguro que su familia, que la familia que lo adoptó, tiene psicólogo, tiene profesional trabajando contigo. Tú deberías de aprovechar, de tomar eso como un motivo para trabajar más y para llegar a ser no solo miembro de la selección argentina, señor, en el futuro, pero también para
quizás ser capitán de ese equipo. El futuro está por delante de usted. El futuro hablará para usted. Pero no importa lo que hayan dicho, lo que seguirán diciendo, pero la historia no se puede borrar. Por eso, intentar borrar las raíces de los argentinos. Pero ahora todo se sabe de dónde vienen, cómo llegaron allá. Y a Leandro de dos Santos no se sabe su origen, no se sabe de dónde vinieron sus padres. Hasta ahora no he leído en ninguna parte, en ningún periódico o investigaciones de dónde viene él. Pero José Ramos Delgado, su padre vino de Cabo Verde. Cabo Verde estaba recientemente en la Copa Mundial, donde ustedes saben a lo que se dijo con respecto al partido que perdió frente a Argentina. Pero Cabo Verde también es un país que tuvo su independencia en el 1975, por ahí. Es decir, que no es un país con mucha historia, pero como le he dicho, ese señor Delgado, este señor José Ramos Delgado, su padre era africano, de Cabo Verde. Dicen que su mamá era de origen italiano, o era italiana. Pero si Stephen Kiki Ramos llegue a ser miembro de la selección señor Argentina de fútbol, él va a ser el primer negro, primer africano de origen, primer haitiano, primer persona de piel negra de primera generación a integrar la selección argentina de fútbol. Porque antes de él, los tres que lo hicieron tienen raíces africanas, pero no habían nacido en otro país, no habían nacido en Haití, no habían tenido padres, ¿ok?, africanos. Es decir, si Stephen Kiki Ramos sigue trabajando, ¿quién podrá impedir que forma parte de la selección argentina de fútbol? Nada más. Lesiones. Nada más. Si no sigue trabajando. Porque en la vida, muchas veces, cuando piensan que le están poniendo la cosa difícil, cuando piensan que le están cerrando puertas, entonces se abren como 100 más, 100 otras puertas. Nada más hay que buscarlas para ver dónde están. Yo espero que él no se haya dejado distraer por los comentarios negativos en contra de él y que su familia que lo rodea, entonces lo protege, para permitir que él llegue donde él quiere. Porque la vida es así. Cuando nosotros sabemos lo que queremos, sabemos de dónde venimos, entonces nosotros podemos hacer muchas cosas positivas. Yo sé que ustedes están esperando al partido de semifinal mañana entre Francia y España. Como le había dicho, hasta que el árbitro no da el pitazo final, no se sabe quién va a ganar. Pero hoy nada más quise hablar de la discriminación o de la etiqueta de discriminación que tiene Argentina a nivel mundial. ¿Y por qué? Como ustedes lo han podido ver, eso fue una cosa planeada, eso fue una cosa que vino del siglo XIX y que hasta ahora están tratando de que los niños que hayan nacido en Argentina sepan que ellos tienen raíces indígenas, raíces africanas. Pero ojalá en el futuro, aún que Argentina tenga una gran cantidad de negro, entonces se puede saber más sobre su historia. Pero antes de irme, tengo para decir,
que Paraguay tiene nada más 8,000 africanos o descendientes africanos en su país. Le sigue Chile con 10,000 y Bolivia con 16,000 africanos o descendientes africanos o negros viviendo en esos países. ¿Y ustedes saben cuánto tiene Argentina? Yo creo que se lo había dicho. 300,000. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siguen creyendo que no hay negro en Argentina? ¿Por qué dicen que es racista? Ya, se lo había dicho y lo seguiré diciendo. La culpa principal la tienen esos dos hombres, el expresidente Domingo Faustino Sarmiento y el ex diplomático Juan Bautista. Algún día se podrá hablar diferentemente, aunque la discriminación, racismo, xenofobia de inmigración no va a desaparecer mientras que tenemos diferentes razas, diferentes etnicidad en el mundo. Antes de irme, les voy a recordar que debajo ustedes van a ver al cuadrito, pueden presionar para suscribirse o también pueden hacerlo cuando ustedes lo reciben o lo manden a un amigo por WhatsApp donde dice YouTube, pueden presionar ahí para suscribirse. Es el doctor Charles Bidford. Hasta la próxima para otro tema. Gracias. Bye.